Vamos a dar inicio a la sesión general. Hoy el servicio de rehabilitación, concretamente Esther Góngora, que es nuestra MIR R4, le queda muy poquito para ser ya adjunta, y espero que adjunta nuestra, y su jefe de servicio, que la nombra por una cuestión de educación y de colaboración en la presentación, y nos va a hablar sobre, como decía, una palabra para mí nueva. Hasta ahora rehabilitación la entendía fácil, prehabilitación y encima multimodal, pues son dos palabras muy interesantes, porque van a hablarnos probablemente de cómo actuar en la optimización prequirúrgica de una forma activa, ¿vale? Correcto. Y sin ánimo de seguir hablando, ¿vale? Pues cuando tú quieras, Esther, te oímos, ¿vale? Venga. Pues empezamos. Muchas gracias, doctor Cubillana. Sí, efectivamente, él ya ha hecho la introducción, así que vamos a... ¿Se oye bien? ¿Me escuchas mejor? Sí. Vale. Continúa. Vale. Y bueno, pues por entrar un poquito en contexto, la razón de hacer esta presentación, entre otras cosas, es que nosotros desde el servicio de rehabilitación, yo creo que la especialidad en general, hay a veces una sensación con los pacientes a nivel social de que no se entiende mucho el papel que puede tener en todo el tema de la fisioterapia y de la recuperación de los pacientes el médico rehabilitador, como si fuera una especie de portero de gimnasio, como un portero de discoteca, ¿no? Y también a veces sentimos que nuestros compañeros fisioterapeutas, cuando el paciente llega, lo que espera es como una especie de relajación, llegar al spa, que le quiten las contracturas, que lo relajen, y que eso es a lo que puede aspirar. Y la verdad es que nosotros opinamos que podemos dar mucha calidad de tratamiento y de evidencia científica tanto a la comunidad médica como a los pacientes en sí mismos. Y por eso pues vamos a hablar del concepto de prehabilitación multimodal. Y para ello vamos a primero hablar de una serie de conceptos iniciales que seguramente ya los habréis oído todos y os sonarán, algunos más y otros menos, pero queríamos dejarlos muy claros para poder entender el resto de la presentación. Por un lado tenemos el concepto de sarcopenia, que es un síndrome o un trastorno musculoesquelético que se asocia a la pérdida de masa muscular, sobre todo asociado a la edad, pero también en pacientes jóvenes que son pluripatológicos. Y el problema de la sarcopenia, entre otras cosas, es que se asocia a caídas, a inmovilidad, a fragilidad y muchas veces a mayor riesgo de mortalidad. Si vemos aquí, se ve claramente, ¿no?, en esta resonancia, en el que se ve un corte transversal de un muslo, un paciente de 25 años, aunque podría tener 60, pero ser una persona, por ejemplo, que haga bicicleta diariamente, pues vemos que el tejido celular subcutáneo es escaso y los vientres musculares son grandes y potentes. Mientras que en una persona, en este caso pone edad 63, pero sobre todo quien no haga ejercicio, vemos que el músculo está infiltrado por la grasa y el tejido celular subcutáneo es mucho mayor. Y esta imagen pues explica muy bien lo que es la sarcopenia. Después tenemos el concepto de fragilidad, que es un síndrome biológico multifactorial muy asociado a la sarcopenia y que implica una disminución de la reserva homeostática, de la reserva fisiológica del paciente, con lo que implica una disminución de la resistencia al estrés, ante un estrés quirúrgico sobre todo. Y, por lo tanto, ante este agente agresor hay un aumento de la vulnerabilidad. Y igualmente llevará consigo sarcopenia, inmovilidad, discapacidad y mayor riesgo de muerte. ¿Y qué es esto de prehabilitación, de añadirle esa P al principio a rehabilitación? Pues es un término colectivo porque se refiere a diferentes intervenciones preoperatorias destinadas a aumentar la reserva fisiológica del paciente, esa que vemos disminuida en la fragilidad. Por lo tanto, así aumentaremos la capacidad de respuesta de estos pacientes frente a la cirugía, porque este término, sobre todo, se ha empezado a acuñar con respecto a los aspectos quirúrgicos. Entonces, si lo lógico, ¿no?, lo que pensamos que debe pasar por culpa de la edad y de la vida, es que una persona joven, musculosa, sana, vaya descolgándose, vaya perdiendo musculatura, la prehabilitación lo que busca es al revés, que una persona que está en baja condición física, entre otras cosas, vaya mejorando y aumentando su capacidad de respuesta. Y ahora un poquito de contexto, ya que hemos dicho que vamos a hablar sobre todo del contexto quirúrgico, pues todos sabemos que ha habido en las últimas décadas unas grandes mejoras en los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque las cirugías cada vez son menos invasivas,
porque hay una mejora en la indicación, porque cada vez hay más evidencia, hay mejor control del dolor y la anestesia cada vez es más segura, y además también se está implantando ya el concepto de rehabilitación postquirúrgica precoz. Queremos que los pacientes empiecen a moverse cuanto antes. Sin embargo, pese a todo esto, se ha encontrado que hasta un 20% de los pacientes se encontrarán después de la cirugía con una complicación médica o que requiera también una nueva cirugía. Y si hablamos de cirugías abdominales, este porcentaje sube hasta un 30%. Y esto también tiene que ver ¿con qué? Pues con el tipo de paciente del que estamos hablando. Tenemos actualmente un aumento de la esperanza de vida en nuestra población muy importante. ¿Y esto qué significa? Pues que son pacientes que tienen más riesgo de tener comorbilidad, son más frágiles, tienen más riesgo de tener un diagnóstico de neoplasia y, por lo tanto, es en estos pacientes donde habrá más porcentajes de cirugía, de forma general. Un ejemplo claro son las neoplasias colorectales. Vemos que hasta un 40% de los pacientes que se diagnostican y que se operan son después de los 75 años. Y en este caso, para las cirugías, la fragilidad siempre va a ser un factor de mal pronóstico perioperatorio, aunque la cirugía salga muy bien. Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando sufrimos una cirugía? Pues bueno, lo que llamamos, ¿no?, la respuesta de huida del estrés, en el que se activa el sistema neuroendocrino y también se activa el sistema simpático sobre todo, y esto, que no me quiero meter mucho en fisiología, va a significar unas cosas que vamos a entender enseguida. Un aumento de las sustancias inflamatorias en el organismo, un aumento de las sustancias protrombóticas, una tendencia a hiperglucemia y a hipotermia, un aumento del consumo de oxígeno y, por tanto, también un aumento del catabolismo. Y esto a nivel clínico va a suponer mayor riesgo de sarcopenia, astenia e inmovilidad, náuseas, vómitos, incluso hilio paralítico, más riesgo de insuficiencia cardíaca, respiratoria o renal y, pues, más difícil el control del dolor, mayor riesgo de infección, etcétera. Cosas que esto ya sí nos suena porque es el día a día del hospital. Y entonces, ¿qué pasa tras una cirugía mayor? Pues que de forma fisiológica se puede reducir hasta un 30% de la capacidad funcional, y los síntomas, que también es normal, ¿no?, es sentir fatiga, dolor muscular, mayor necesidad de sueño, disminución de la capacidad de concentración, y de hecho estos síntomas pueden durarle al paciente hasta 8 semanas después de haberse intervenido, 2 meses. Y en los pacientes añosos vemos que hasta un 15% puede presentar incluso una disfunción cognitiva. Y además hasta un 40% de los pacientes no va a recuperar nunca totalmente la funcionalidad previa a esa cirugía, a esa independencia, que esto es una de las cosas también más importantes de la presentación. Y entonces, de todos los pacientes que hemos hablado, ¿cuáles van a ser los que tengan mayor riesgo de no llegar a conseguir esa independencia previa? Pues, como hemos visto, los más añosos, sobre todo a partir de los 70 años, con un diagnóstico de cáncer, una reserva proteica límite y sarcopenia, lo que hablábamos, ¿no?, la fragilidad y la sarcopenia. De hecho, este hombro, ¿no?, este paciente así que está muy delgado, es el típico paciente que nos encontramos cuando hacemos una interconsulta de planta por un paciente que lleva 2 meses e ingresado porque ha tenido un posoperatorio tórpido de una cirugía. Este es el paciente clásico, a no ser que esté muy edematizado. Y esto significa que son sobre todo en cirugías abdominales, en trasplantes de órganos sólidos, en cirugías cardíacas y en cirugías ortopédicas. Que esto también tiene un valor añadido por nuestro contexto hospitalario, ya que como estamos en un hospital grande de tercer nivel, vemos todas estas cirugías diariamente. Y bueno, por poner un poquito de la evidencia científica y de la historia de la rehabilitación quirúrgica, como curiosidad, el primer artículo que salió, en el que salió el concepto de prehabilitación fue en 1946, en la posguerra, en la que se hablaba de que los intentos de soldado que querían ir a la guerra no los acogían si no estaban en una condición física adecuada. Esto como curiosidad. Ya a partir de los años 80 hay un cambio porque hay una mejora del manejo anestésico del paciente y se empieza a hacer estudios en animales para ver qué pasa si el animal hace más ejercicio, cómo va a reaccionar a esa cirugía. Y a partir ya eso de finales de los 80 e inicios de los 90, diversos cirujanos como Engelmann y Crohn hablan de lo que es ya el Fast Track Recovery, es decir, una recuperación rápida, sobre todo en el contexto de las cirugías cardíacas. Pero es a partir del año 97 cuando el padre del Fast Track Recovery, Kellett,
que es un cirujano de Dinamarca, es el primero que introduce protocolos multidisciplinares que incluían a diversos especialistas para asistencias más integrales y para preparar al paciente para las cirugías, sobre todo en este caso las coloproctológicas. Y aquí empiezo a hablar de los protocolos RICA, que los comentaré más adelante. Y bueno, ya a partir de 2010 se ha visto un aumento muy grande de la evidencia científica, con muchas metaanálisis y revisiones sistemáticas. Si ponemos Prehabilitation en PubMed, encontramos que en los últimos años el nivel de publicaciones ha aumentado muchísimo. De hecho, en 2021, incluido COVID por en medio, vemos que ya estamos a mitad prácticamente de año y la evidencia es muy grande. Entre 2013 y 2018 se ha multiplicado hasta por 6. El concepto de prehabilitación como palabra clave. Así que creo que es una cosa que a nivel mundial pues está teniendo mayor relevancia cada día. Y bueno, concretamente, ¿qué se ha estado haciendo en España? Pues en 2008 surgió una sociedad que se denomina GERM, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que fue el que intentó establecer aquí en España el concepto de los RICA, que son las recuperaciones intensificadas en la cirugía abdominal, siempre con la ayuda de la Sociedad de Anestesia. Y bueno, ¿esto en qué consiste? Pues lo que ellos hablan es de que el paciente tiene que, una vez que está diagnosticado, entrar con las mejores condiciones posibles a la cirugía, aunque ellos se centraban mucho en lo que es la nutrición y el perfil psicológico, que por supuesto luego había que intentar que la cirugía fuera de la mejor manera posible y con un posoperatorio muy rápido, con la rehabilitación suficiente y con un seguimiento de hasta 30 días. Esto como concepto del fast track que comentábamos. Pero entonces, lo que es la prehabilitación, ¿cuál es su objetivo? Pues decimos que es lo que estábamos comentando, disminuir el estrés físico secundario a la agresión quirúrgica por medio de estrategias basadas en la evidencia científica y en las que el paciente tiene que trabajar. ¿Cómo? Pues con la optimización preoperatoria activa, en la que se interviene en el paciente desde la inclusión en lista de espera y se trabaja en todos esos factores modificables que pueden mejorar ese pronóstico para la recuperación después de la cirugía. ¿Y por qué es multimodal? Porque se intenta actuar sobre todas las esferas del paciente, la esfera psicológica, el perfil nutricional y la condición física. Muy importante esto. Y por lo tanto vemos que necesaria y obligadamente tiene que ser un concepto multidisciplinar. Y aquí sí que estaría como el concepto de realmente qué pasa con el paciente cuando ya se incluye en un protocolo de prehabilitación. Por supuesto, tiene que tener todas sus comorbilidades correctamente tratadas, por eso lo de optimización médica. Tiene que haber una intervención física, una intervención nutricional y una intervención psicológica. Después vendría la cirugía y luego todas esas esferas que ya hemos comentado tendrían que seguirse manteniendo en el posoperatorio inmediato en el hospital y en el posoperatorio ambulatorio o domiciliario. ¿Y por qué es tan interesante? Pues por lo que ya hemos comentado, que son factores modificables. No podemos actuar sobre la edad del paciente, no podemos actuar sobre si la neoplasia, por ejemplo, está más o menos avanzada, pero sí podemos actuar sobre el nivel proteico, los niveles de proteínas, el índice de masa corporal, el estado físico y la capacidad de afrontamiento del paciente. O sea que esto es muy importante y creo que debería tenerse en cuenta. Y aquí, ya con respecto al médico rehabilitador, ¿no? Pues pasamos de vernos como el portero del gimnasio para decir, bueno, somos un servicio, somos unos especialistas, ¿qué podemos aportar al resto de la comunidad? Pues el tratamiento físico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el músculo, que obviamente su función principal es motora y eso no se le quita importancia, pero es que también tiene otra función muy importante y está habiendo un cambio de paradigma con respecto a esto porque también es un órgano endocrino. Muy importante, ¿de acuerdo? En la contracción muscular, muy importante, que es durante la contracción y conforme más hipertrofiado está el músculo, hay una secreción de diversas sustancias llamadas mioquinas, que tienen acciones endocrinas, paracrinas y autocrinas. A nivel de auto y paracrino, vemos que modula los procesos oxidativos del propio músculo con estimulación de la hipertrofia y de la angiogénesis para que haya mayor crecimiento. Pero es que las acciones endocrinas también son muy importantes porque hay un aumento de la estimulación cognitiva, una sensibilidad a insulina mucho más modulada y una actuación sobre los factores de crecimiento tumoral, disminuyéndolos.
y por lo tanto esto hace que la terapia física adquiera muchísimo más valor si sabemos esta parte fisiológica del músculo, y podemos decir que con la terapia física conseguimos mejoría de la capacidad aeróbica, de la reserva fisiológica funcional del paciente, una mejoría de la resistencia a la agresión quirúrgica y una mejoría de la resistencia periférica a insulina, que prácticamente todos los pacientes que se operan pues suelen tenerla. Hay una disminución también del tiempo de recuperación y de la respuesta simpática excesiva, y a nivel psicológico, hablando directamente de lo que implica el tratamiento físico, pues reduce el estrés, la ansiedad y un mejor estado de ánimo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la reserva fisiológica del paciente mejora, que es lo que queríamos con la prehabilitación. Por lo tanto, esto, que es para mí la diapositiva clave, es lo que nos va a implicar a nivel mucho más visual qué significa hacer prehabilitación. Si nos fijamos en la línea morada, vemos que un paciente independiente, normal, sufre una cirugía y de repente, pues obviamente, en el postquirúrgico baja al nivel de una persona dependiente que inicialmente va a estar encamada y que poco a poco va a ir recuperándose, aunque muchas veces no va a llegar al nivel de independencia previo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que venga una complicación postquirúrgica, que es muy probable que suceda. En este caso, el tiempo de la cirugía será el tiempo de la recuperación será mucho más lento y no llegaremos en algunas situaciones a conseguir pasar la línea hacia la independencia del paciente. Mientras que, si nos fijamos en la línea azul, el paciente que hace prehabilitación mejora ya previamente su estado funcional, por lo tanto, aunque caiga, después de la cirugía no caerá tanto y la recuperación será prácticamente a los niveles previos y mucho más rápida. ¿Qué pasará si tiene una complicación? Pues que aunque sea más lenta la recuperación, sí que llegaremos a pasar la línea de la dependencia y, por tanto, el pronóstico del paciente. Entonces, esto es lo básico y en lo que nos basamos para decir que realmente la prehabilitación pues tiene un valor muy importante para los pacientes que van a someterse a la cirugía. Y entonces, como rehabilitadores, ¿cuál sería nuestro papel en todo este protocolo? Pues lo primero, más importante, la valoración del paciente. Nosotros nos gusta considerarnos los especialistas de la dependencia y de la funcionalidad del paciente, y por eso es muy importante siempre saber de dónde partimos y del nivel de autonomía que tiene el paciente. Por supuesto, la valoración musculoesquelética, ver los balances articulares, ver si hay restricciones, ver si hay dolor, porque al final tenemos que conseguir que el paciente empiece el tratamiento de la mejor manera posible, y también saber desde qué punto de fuerza estamos partiendo para saber a cuánto podemos exigirle al paciente. También se puede medir de maneras muy objetivas la capacidad aeróbica del paciente, como por ejemplo con el test de esfuerzo con consumo de oxígeno, pero lo que es muy interesante es el test de marcha de 6 minutos, que en lo que consiste es muy sencillo, porque se pone al paciente a andar en una distancia de 30 metros hacia arriba y hacia abajo, y lo que se mide es la cantidad de metros que es capaz de hacer en esos 6 minutos. Esta prueba tiene muchísimo valor por dos razones. Primero, porque es muy sencilla de realizar. Hay pacientes que son muy frágiles, que no los puedes poner a correr en una cinta, pero sí los puedes poner a andar. Y además este test se ha relacionado directamente con la capacidad, con el pronóstico del paciente y su capacidad funcional. Los pacientes que no son capaces de llegar a realizar 400 metros de marcha tienen un pronóstico muy malo, ¿vale? Y eso se ha demostrado en diversos estudios. Y bueno, también hay otras cosas que podemos hacer, diferentes escalas funcionales muy objetivas para poder ver luego el progreso del paciente, pero tampoco queríamos meternos mucho en eso, que si no se iba a alargar demasiado. Y ya luego pues se realizaría la pauta protocolizada de tratamiento físico. Aquí muy importante incido en que este ejercicio físico debe ser la base inicial de todos los programas de prehabilitación. Y aunque esto parezca un poco, pues ya que está claro, muchos de los estudios que hemos visto siguen hablando de prehabilitación con ese perfil psicológico y ese perfil nutricional que son muy importantes, pero sin el ejercicio, si yo no estoy dándole caña al músculo, con perdón, no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir que esa proteína se integre y no vamos a conseguir que haya más mioquinas, ¿no? Entonces, por eso insistimos en que tiene que haber tratamiento activo por parte del paciente.
¿Y cómo va a ser este tratamiento físico? Pues por supuesto, adaptado, que ahí es la dificultad un poco a veces de el protocolo y el adaptar el protocolo de manera individual a cada paciente. Tiene que ser suficiente. Muchas veces, sobre todo a las otras especialidades médicas, les da miedo que pongamos a los pacientes a correr y que les dé un infarto en la cinta. Yo creo que es una cosa que seguro que algunos están pensando. Pero la realidad es que para eso se hacen todas las pruebas previas y que si no se hace con la intensidad adecuada no vamos a conseguir mucho, ¿no? Entonces, de hecho, mucha de la evidencia científica habla de esto, de que la prehabilitación es segura para estos pacientes. Tiene que estar estructurado y llevar todas las partes necesarias. No vale con decir, camine 30 minutos todos los días. No. Tiene su parte de tratamiento del ejercicio aeróbico, del ejercicio de fuerza, que es muy importante. Hay que estimular el músculo, tanto en pacientes sanos como en pacientes no sanos. Y también es muy importante el tratamiento cardiorrespiratorio, y luego existen diversos ejercicios concretos según las cirugías, que lo veremos también después. Y por supuesto supervisado por el médico rehabilitador y por el fisioterapeuta. Esto es súper importante. No vale con decir, venga, póngase aquí en el tapiz. Pues no, siempre tiene que haber alguien con el paciente y además que lo empodere para luego continuar haciendo cosas en domicilio, aunque no sea exactamente como lo que haría aquí en la sala de tratamiento. Y al final, por eso, pues insistimos en que tiene que haber fuerza, perdón, y que el paciente tiene que hacerlo de manera muy activa. No vale con que me hagan, me tomo la pastilla, no. Aquí el paciente tiene que trabajar, que también es muy bonito, pero es un hándicap a veces hacérselo entender a pacientes y además a pacientes que están malitos, pero es lo más importante de todo. Y aquí, esto es sacado de un estudio, simplemente comentar que existen muchísimos parámetros de estudio, ¿vale?, que demuestren evidencia científica respecto a esto en todas las esferas del tratamiento. Y bueno, otros tratamientos rehabilitadores específicos son el tratamiento del dolor, como ya hemos dicho, de manera con analgesia oral o con intervencionismo. El poder aportar ortesis o ayudas técnicas que ayuden a la independencia del paciente, ya que pueda realizar el tratamiento mejor. Las pruebas complementarias que sean necesarias también se las haremos y, por supuesto, si por lo que sea es necesario remitir a otros especialistas, independientemente del presupuesto del protocolo, pues también se hará. Y además nuestra particularidad en nuestro servicio, concretamente en la Risaca, es que, aunque hemos dicho que la prehabilitación es multimodal, en nuestro servicio tenemos la suerte de contar con la figura del psicólogo clínico, que es nuestra compañera, la doctora Espinosa, y por tanto, además, en nuestro servicio, que podría parecer que hay un hándicap, porque a ver qué psicólogo se pone con esto, ¿de dónde pillamos a alguien? Pues nosotros tenemos la suerte de que incluso con los tratamientos que ya se están haciendo de prehabilitación, sobre todo con pacientes de cirugía cardiovascular, directamente se realiza un cribado y se les pasa a ella todos los pacientes que están en riesgo de sufrir ansiedad y depresión por su problemática. Así que además ese problema en este caso también lo tenemos resuelto. Y ya para ir acabando, pues hablar un poquito de qué se está diciendo, qué se está publicando a nivel mundial sobre en qué procesos se está realizando prehabilitación actualmente. Bueno, pues como ya hemos visto, está claro que la cirugía abdominal es la reina, ¿no?, de la evidencia. Cualquier tipo de cirugías abdominales mayores, por supuesto, incluyendo urológicas y ginecológicas. Obviamente tienen que ser electivas porque si no, no habría tiempo de realizar ese tratamiento prehabilitador y con intención curativa. Y pueden ser neoplásicas o no. Esto está sacado de una de las revisiones sistemáticas y vemos que se está haciendo en prácticamente cualquier tipo de cirugía abdominal. Y ahora lo interesante es ver que se está viendo que hay una reducción de las complicaciones postquirúrgicas pulmonares, una mejoría en el test de los 6 minutos de marcha, como ya hemos visto, esto es muy interesante también, y parece que en general, sin meterse mucho en desgranar, está habiendo una disminución en general de las complicaciones. Si nos metemos ahora en el cáncer colorectal, que como recordamos se da mucho en pacientes de mucha edad, se está viendo también, concretamente para esto, una mejoría de la capacidad funcional de la marcha, con mejor recuperación postquirúrgica inmediata y, por tanto, menos tiempo de estancia en el hospital. En las cirugías de hígado, tanto en resecciones como en los trasplantes, vemos que hay una mejoría de la percepción de la calidad de vida del paciente, que también es muy importante. Hay una mejoría de los parámetros cardiopulmonares, que esto está en consonancia con los resultados previos.
y que la prehabilitación no eleva la tensión portal. Como ya he comentado, la evidencia científica también se está basando mucho, está intentando buscar mucho ver que esto no sea dañino para los pacientes y por tanto en este caso vemos que no habría riesgo en este caso para los niveles de la tensión portal. Sobre las cirugías para cánceres esofágicos y gástricos, como curiosidad decir que este es el estudio más reciente que he encontrado, publicado en marzo de este año, hace un mes, y se ha visto que el tratamiento de prehabilitación en estos pacientes mejoran la presión inspiratoria máxima, hay una mejora de la fuerza muscular, por lo tanto mejoría de las complicaciones pulmonares y una disminución también del tiempo total del hospital, todo muy parejo a lo comentado ya. Con respecto a las cirugías pulmonares, sobre todo también en las resecciones, pero también en los trasplantes, pues bueno, está claro que son pacientes de alto riesgo y con ello parece que da un miedo especial a hacer tratamiento. Pero la realidad es que en todos los metaanálisis lo que se comenta es que la intensidad y la duración del tratamiento debe ser adecuada. Ni más de lo que se debería, pero tampoco menos, porque si no, no estaremos haciendo nada con el paciente. Y también se está viendo una mejoría de las complicaciones postquirúrgicas y una mejoría en el test de los 6 minutos marcha. Con respecto a las cirugías cardíacas, que también hay mucha evidencia y que cada vez se está empezando a hacer más en diferentes sitios, pues también es verdad que son pacientes frágiles en los que puede dar miedo realizar con ellos tratamiento, pero también se está buscando con ellos el pasar de tratamiento reactivo a un tratamiento preventivo y activo por parte del paciente. Y aquí hay mucha evidencia de que mejoran de fuerza, mejora su funcionalidad, su musculatura respiratoria, hay una mejora en el perfil de sueño y también en el perfil psicológico. Pero es verdad que se necesita más evidencia para empezar a protocolizar de una manera pues más homogénea a nivel mundial. Con respecto al trasplante renal, pues también se ha visto que es eficaz para mitigar los efectos de la fragilidad secundaria al trasplante, que es factible y seguro. Y es muy interesante que en uno de los estudios comentaban que si el paciente no conseguía caminar antes de la cirugía del trasplante, se quitaba de la lista de espera, porque la realidad era que el pronóstico era malísimo en este tipo de pacientes. Y bueno, también se está empezando a ver que pacientes, no que vayan a ser operados, pero que van a entrar en diálisis o que tienen un daño renal crónico muy importante, también esto puede ser muy beneficioso para ellos. Con respecto a las prostatectomías, comentar que, bueno, como en el resto, pues mejoría de los 6 minutos marcha, mejoría de los niveles de ansiedad, pero lo comento específicamente porque se ha visto que, aparte de la prehabilitación, al añadir concretamente tratamiento para el suelo pélvico previo a la cirugía, los pacientes mejoran muchísimo en el nivel de calidad de vida y en las complicaciones postquirúrgicas de incontinencia. Y con respecto a la cirugía ginecológica me hizo gracia porque este estudio habla de que sería interesante hacerlo tanto en cirugías neoplásicas como en otras patologías, pero que no hay mucha evidencia y que seguro que con más estudios se podría ver que mejoran también estas pacientes. De hecho, si no me equivoco, una compañera mía que es residente de ginecología está haciendo su tesis sobre esto. Y ya, pues, lo que parece que sí que es más de rehabilitación y que cuadra más con nosotros, que es la cirugía ortopédica, pues vemos en las cirugías de raquis que la prehabilitación mejora la funcionalidad posoperatoria, todo lo que hemos comentado antes de que mejora el tiempo de estancia hospitalaria, etcétera, se cumple, pero es que además aquí es muy interesante que se evita también el catastrofismo y el miedo a moverse que tienen estos pacientes porque sienten que les han abierto en canal, básicamente, y que de repente tienen varios tornillos y placas en la columna y que a ver si se les va a romper o si se van a romper ellos, ¿no? Y lo que se intenta con esto es que vayan muy preparados a la cirugía, sabiendo después qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y que ese miedo previo se quite. Y por lo tanto también aquí estamos influyendo mucho en el componente cognitivo-conductual. Y bueno, y otras cirugías ortopédicas, también en las artroplastias totales de rodilla se ha hecho muchos estudios. Se ve que obviamente hay menor necesidad de rehabilitación posterior. De hecho, muchos pacientes sin haber realizado prehabilitación no necesitan fisioterapia, pero con esto menos. Y además mejora las escalas específicas para funcionalidad y dolor de rodilla a corto y medio plazo. Lo que pasa que a veces que cuando el paciente quiere operarse de una artrosis de rodilla, muchas veces tiene dolor y ya la funcionalidad está muy limitada. Entonces hay veces que es difícil tratarlo con ellos, pero igualmente si tú ya les explicas lo que pueden y no pueden hacer después de la cirugía, tienes todo ganado.
Y este estudio también es muy interesante porque nos habla de procesos neoplásicos y nos habla de realizar la prehabilitación previo a todos los procedimientos a los que vaya a sufrir el paciente. Me explico. Que a lo mejor el paciente no va a ser intervenido inmediatamente, sino que va a necesitar una quimioterapia neoadyuvante, pues meterlos a prehabilitación previo a ese tratamiento, porque la realidad es que una quimioterapia es un agente estresante terrible para el organismo, como si fuera una cirugía. Y esto, además, muy bonito, que comenta que permite a los pacientes involucrarse de forma activa en su propio cuidado y en la toma de decisiones, y eso les hace sentirse más empoderados y que tienen un mayor control de la situación. Y ya por terminar, como últimas consideraciones, pues eso, es necesario que haya un periodo de tiempo razonable desde que se realiza la inclusión en lista de espera quirúrgica hasta la cirugía para que el tratamiento sea el tiempo necesario. Que todas las esferas del paciente, insistimos, y todos los tratamientos deben estar controlados por el especialista que corresponda, que es necesario el tratamiento activo, que el paciente trabaje, insistimos mucho en eso, para realmente que haya un empoderamiento del mismo. Y estamos viendo un cambio de paradigma, ¿no?, en el tema de los tratamientos quirúrgicos y de todos los tratamientos en general a nivel médico. Y es que el éxito del tratamiento no está solo en unos parámetros objetivos o que objetivamente o científicamente la cirugía haya sido correcta, sino que el paciente le va a dar mucho valor o le está dando mucho valor al tiempo que va a tardar en volver a su estado físico y psicológico previo y si va a poder volver a ese estado previo. Y por lo tanto, pues nada, simplemente desde nuestro servicio animaros a que podamos empezar a hacer más protocolos. Estamos en la segunda planta, en la -2 del policlínico, y que creo que pueden salir cosas muy interesantes de aquí. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Esther, enhorabuena. Creo que iba a decir que has puesto en luz una especialidad. Yo creo que soy la especialidad del futuro. Claramente la máxima potencialidad la tenéis vosotros. Me gustaría alguna pregunta en la sala. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Toca ahí? ¿En el chat tampoco? Solo una cosa. Primero, enhorabuena, me parece una charla súper interesante. Y luego tengo una pregunta. De todas las revisiones que habéis hecho en que se puede hacer rehabilitación, aquí específicamente en el hospital, ¿las tenéis todas puestas ya en marcha? ¿O es el futuro o es lo que pensáis que comenzar a trabajar? ¿Y ha habido alguna línea, si no la tenéis en marcha todas, ¿no? Yo creo que se estaba trabajando mucho en rehabilitación cardíaca, siempre hemos dicho rehabilitación cardíaca, pero antes de la intervención quirúrgica es verdad que se ha hecho prehabilitación en los pacientes, antes y después, pero en las demás líneas de trabajo que habéis propuesto, ¿no?, en pacientes oncológicos, me gustaría saber en qué línea estáis. Y luego, si vais a empezar en alguna de ellas específicamente, es muy interesante contactar con los jefes de servicio para poder transmitirle vuestro planteamiento y la necesidad, que no sé, supongo que ya también está hecho, pero volver un poco cómo estamos en el hospital en ese sentido. Bueno, pues no sé si la jefa quiere responder a eso. La realidad es que sí que se está haciendo con cardíaca. Como bien has dicho, pues en rehabilitación cardíaca empezamos con muchos años y entonces prácticamente no había protocolos, solamente de camas de colorectal. A partir de eso empezamos y después posteriormente ya la utilizamos. Con eso hemos seguido y bueno, tenemos eso para todos los indicadores, los ojos no hacen falta las institucionales. Aparte de eso, de la cirugía cardíaca cardiovascular y de la evangelización, también hacemos la red de traslados cardíacos.
algún tres sobre todo siempre se nos permite, como estamos nosotros, que estamos por pura necesidad del hospital, pues se nos permite, sobre todo pacientes con una comorbilidad muy grande. Los demás, No. Sí, yo quería añadir, yo creo que estoy trabajando evidentemente en todos esos campos, pero digamos por una necesidad de los otros, no por un planteamiento universal de intervención en cada una de esas cirugías. Estamos hablando ahora de cirugía, pero se podía hablar de muchas más cosas. Por eso decía que era probablemente la especialidad más potencialmente que va a crecer más en los próximos años, no en nuestro hospital, me refiero a nivel general, porque evidentemente, como decía, estáis trabajando de manera puntual, pero no es la mejor manera de trabajar, porque estáis eligiendo, entre comillas, no estáis eligiendo pacientes, sino que se están remitiendo a aquellos pacientes que los cirujanos valoran que va a ser complejo introducirlos en la cirugía por la alta mortalidad que puede llevar el proceso quirúrgico, y entonces os piden ayuda. No creo que ese sea el modelo. El modelo tiene que ser diferente. El modelo tiene que ser que a nivel multidisciplinar, estando en los comités de las diferentes patologías quirúrgicas, vosotros tengáis la capacidad de decidir aquellos pacientes que efectivamente, que yo creo que serán todos, ¿vale?, van a ser capaces de entrar en vuestros programas, en esos programas que estén, espero que estén en los próximos meses, años, y que hablan en el hospital y que nos den efectivamente mejor calidad de vida, porque el objetivo de operar no es quitar nada, sino es conseguir que el paciente vuelva a su estado normal, a su estado habitual, y si puede ser mejorado previo al diagnóstico de esa cirugía, de esa patología, del tipo que sea, oncológica o no. Yo creo, por eso pensaba o pienso que tenéis una potencialidad tremenda, porque vamos, lo vemos día a día. Está la compañera de psicología con el daño cerebral adquirido que vienen las familias, y te das cuenta de que el trabajo que está haciendo con ellos es fantástico. Y cuando uno se da una vuelta y ve lo que hacéis, realmente se da cuenta que es un trabajo fantástico, y que, no sé, lo pienso como cuando uno ve un bosque y no ve que está lleno no de árboles, sino de grandes flores que puedan dar un resultado precioso a lo largo del tiempo. Bueno, repetir la enhorabuena, yo creo que a Esther, que ha sido un poco la cabeza visible del servicio de rehabilitación, María, por el trabajo, y espero que en un poco tiempo nos traigáis una presentación ya con vuestros resultados, donde veamos que efectivamente esos programas pioneros de fast track, pero sobre todo de pre-rehabilitación, pre-habilitación, y cuesta trabajo, de prehabilitación, está siendo no solamente eficaz, sino muy satisfactorio y coste-beneficio para el hospital y sobre todo para los pacientes, que es al fin y a la postre a lo que nos dedicamos, a los pacientes, no al coste-beneficio. Coste-beneficio poco y coste ya os cuento para ti. ¿Vale? Bueno, pues sin más, a trabajar. Muchas gracias, enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Un aplauso.